gusto que nos acompañen una vez más en esta cápsula que vamos a estar platicando con ustedes. Hoy me acompaña el señor Juan Carlos G. Cantón. Juan Carlos, ¿cómo está usted? Bien, 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 bien. Te decía que ya duró mucho esta pandemia, ¿no? Mucho ya. Ya. Y el señor Martín Arias. Martín, qué bueno verte con esa barba tan coqueta, así como tú comprenderás. Te agradezco mucho, Juan Pablo. Qué gusto veres, Juan Carlos. Estamos aquí listos para platicar. Convocado. Bueno, vamos a platicar de la mayor tontería que yo he oído en mi vida. No puedo con esa noticia. No puedo creer que haya gente que se sienta ofendida o que se sienta agredida porque un equipo profesional lleve el nombre de una tribu o de una etnia, en el caso de los Jefes de Kansas City, que ni siquiera viene de ahí, pero bueno, en el caso de los Indios de Cleveland, en el caso de los Pieles Rojas de Washington, sobre todo, que son los que están prácticamente obligándoles a cambiar el nombre y el logotipo. Yo creo que es una tontería, no lo logro clasificar de otra manera. Creo que es buscarle cosas donde no hay. Y bueno, pues vamos a entrar en sintonía y vamos a cambiarle el nombre al Estadio Cuculcán y vamos a cambiar el nombre de los Olmecas de Tabasco también. Y si volvemos a tener un equipo de básquetbol, pues que no se llamen Mayas, ¿no? Bueno, es que es una tontería, Juan Pablo Capetillo y Juan Carlos, que cuesta muchos millones de dólares, ¿no? Eso hemos estado analizando en los últimos días. El dueño de los Pieles Rojas de Washington se negaba rotundamente a cambiar el nombre del equipo. Sin embargo, esto sucede ahora en un entorno convulsionado en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd a manos de un agente de la policía allá en Minneapolis. Creo que el caldo de cultivo social se presta para que haya más presión por parte no solamente de la sociedad, sino de las mismas empresas. Hoy a las empresas les interesa estar bien con los consumidores, estar también de acuerdo con algunos valores. Perdón, Martín, pero no encuentro en qué parte no estás bien. Para mí, el ponerle a tu equipo los Seminoles de la Florida. En la Florida no hay a nadie que protejan más que a la tribu de los Seminoles. Y hay un equipo de una universidad que son los Seminoles. Y no puede ser, para mí, que el equipo de los Washington Redskins lleve el nombre de Pieles Rojas, enaltece a la tribu de los Pieles Rojas. Creo que es un honor para la tribu de los Pieles Rojas que al equipo de una magnitud de ese tamaño, de una franquicia de ese tamaño, le pongan. Si no existieran los Pieles Rojas de Washington, habría 1000 personas que no supieran qué es un piel roja, por el amor de Dios. Mira, exacto. Sí, diga, Juan Carlos. Hicimos, nosotros en nuestra página en www.terrenodejuego.com.mx sacamos un reportaje muy interesante, 2, de los motes polémicos de los equipos deportivos y de cambios de equipos en la NFL por nombres. No sé ustedes, yo en lo personal, toda mi vida es la primera vez que escucho que van a cambiar el nombre de un equipo porque ofende a una minoría. Sí entiendo lo que quiere decir Juan Pablo, pero tampoco hay que comparar, porque yo siempre he dicho que nos confundimos mucho cuando nos comparamos con Estados Unidos. Los motes en los equipos mexicanos, los mayas, los olmecas, los jaguares, los indios de Ciudad Juárez. Pero, no, a ver, sí, los indios de Ciudad Juárez es por otra cosa. Para la cultura, los aztecas, para los mayas, para las culturas prehispánicas, era resaltar la valentía, el ser un guerrero, el resaltar por medio de un animal o resaltar su cultura, era una forma de defenderse o de intimidar a un rival. No así en Estados Unidos, en donde muchas de las culturas de los nativos americanos, los Cherokee, los Sioux, muchos cuando llegaron, porque aquí llegaron los españoles, allá llegaron los ingleses y los franceses, fueron culturas prácticamente pulverizadas. O sea, de acuerdo. Humilladas, de acuerdo. Las extinguieron. Pero coincido contigo, no tiene nada que ver en el 2020 cambiar el nombre de un equipo que lleva años siendo los Redskins, que ya tiene una identidad, que ya tiene una afición consolidada, que ya tiene una marca mundial, que tal vez no sea un equipo muy grande, insisto, no soy experto en NFL, pero no es un... Es una de las franquicias más importantes del fútbol americano, en valor. Está en la capital del país. Sí, claro. Se me hace absurdo, es inaudito lo que están haciendo, de hecho, porque, insisto, han cambiado muchos. Me acuerdo un equipo que eran los Oilers, que cambian normalmente porque pasan de una ciudad a otra, o porque los compra otro dueño, o por 1000 razones, pero no por un tema de
discriminación o de malentendido, un malentendido sentir racial que existe. Sí, que es un racismo malinterpretado, porque ni siquiera es un racismo. O sea, al final tú estás enalteciendo a una tribu. Por ahí estoy de acuerdo, Martín, en lo que pasó hace 2, 3 años con los indios de Cleveland, que la gente pidió que la mascota del equipo, que es una botarga, al final la botarga pues es un objeto que ocasiona risas, y era el jefe de la tribu que representaba a los indios de Cleveland, una caracterización. Ahí sí lo puedo entender, porque es una figura, el jefe de la tribu, lo estás rebajando a ser una botarga, No. y que la gente, lo podría yo entender, No. pero el nombre, por favor, No, ¿qué está pasando con el mundo? porque el mundo de Mazapán. Estamos en una época muy complicada, tocando temas muy sensibles que de algún modo no toda la gente que no ha sufrido el racismo no lo podría definir como tal. Entonces, en Estados Unidos definitivamente hay mucha incoherencia en cuanto al tema, sobre todo en la NFL, si bien la liga pues, está de algún modo respaldando a los Pieles Rojas de Washington para que cambien el nombre, ¿por qué no también apoyar la causa de Colin Kaepernick? O también precisamente Nike, que es una de las empresas que está allá presionando a los Pieles Rojas para cambiar ese nombre, que también se ha unido a la campaña de Colin Kaepernick para poder promover la igualdad y poder erradicar la violencia contra la gente de raza negra. ¿Por qué no también apoyar a que Colin Kaepernick pueda volver a tener un lugar en la NFL? Claro, esto es una completa incoherencia. Se habla por allá de que son más de 620 mil millones de dólares los que puede perder los Pieles Rojas de Washington si no cambia el nombre. A final de cuentas, eso es una presión y no es por una convicción precisamente del club. La imagen que estamos dando es que las cosas se logran con presión, ya saben. Para los que han tenido... Yo creo que eso es una lucha malinterpretada, pero bueno, podrían luchar por otras cosas. Hay mil cosas de racismo más importantes que el nombre de un equipo de fútbol americano. Pero mira, bueno. sobre todo a los que les han tenido la fortuna, a quienes les ha tocado ir a alguna ciudad o algún estado en Estados Unidos en donde exista alguna comunidad nativos, ¿cómo le llaman? Americanos. Nativos americanos. A mí me tocó en Arizona, por ejemplo. Es la gente más protegida que existe en Estados Unidos. Es la minoría más protegida. Me tocó en Arizona, en los famosos casinos indios, por allá por Scottsdale. No tienes tú una idea, si tú te llegas a meter, o llegas a ofender, o llegas a tratar mal a un nativo americano que esté trabajando, o que esté, no sabes el lío en el que te metes. Entonces yo no entiendo ¿cuál es la necesidad de cambiar, como dices tú, descomponer el origen de un equipo, de una historia? No lo logro entender. Yo tampoco. Si no fuera por, como dije, si no fuera por Washington, por el equipo de los Redskins y a lo mejor por el Llanero Solitario, no sabríamos quiénes son los Pieles Rojas. La realidad es que es parte de la historia fundamental de los Estados Unidos, pero yo creo que ya nos sobrepasó a la humanidad este tema en muchos ámbitos, no solo en el ámbito de las tribus americanas. Yo creo que en muchísimos ámbitos ya, como tú dices, ya estamos viviendo con una generación de cristal. Yo le llamo, Juan Carlos llama de mazapán, que se ofenden por absolutamente todo y eso tampoco está bien. En Washington siempre ha habido ese tipo de discusiones, ¿no? Que haya alguna protesta en contra de los nombres de los equipos. Por allá recordamos cuando los Wizards de Washington se llamaban los Bullets de Washington, y precisamente por la ola de violencia que hubo en aquel año de 1998 se decidió cambiar a los Wizards. Sin embargo, después vino este problema que los Wizards aludían al grupo racista, los Ku Klux Klan. Entonces no hay manera de dejar contentos a todos. Nunca van a estar contentos. Siempre va a haber alguna discusión. Yo también no comparto es que te digo, si vamos a combatir el racismo de una forma integral como liga, tendríamos que apoyar desde ya el hecho de que los jugadores puedan durante el himno arrodillarse libremente. Colin Kaepernick debería ser el máximo estandarte de eso, debería ser apoyado para regresar a la NFL y no solamente tocar temas para mí primarios, temas
innecesarios y absurdos o que están fuera de norma, como el hecho de cambiarle el nombre a un equipo. O sea, hay muchísimas acciones que puedes hacer con tal de promover en realidad la igualdad de razas dentro de una liga como es la NFL. Pues ellos presumen mucho y hablan y claman mucho acerca de su libertad de expresión. Yo no entiendo entonces dónde quedó. Es como si en este momento descubrieran alguna incoherencia de Edgar Allan Poe y quisieran cambiar el nombre a los Cuervos de Baltimore, ¿no? Por ejemplo, porque fue en honor a él. O como si, por ejemplo, también los indios los Bravos de Atlanta también saldrían afectados por... Que a los Bravos de Atlanta no veo ni por dónde, pero bueno. Pero es que, Juan Pablo, sería una reacción... Le buscan algo, empiezan a rascar y de ahí sacan alguna tontería. Pero va a ser un efecto dominó. Porque hace alusión a que la chita Tomahawk, que también es parte alusiva al... La quieren quitar, o sea, ¿por qué? Es un efecto dominó, Martín, Juan Pablo, ahorita entonces, como ya van a cambiar los Redskins, entonces los indios van a tener también que, ya quitaron al jefe Wahoo de su uniforme, y van a tener también que cambiar los Bravos de Atlanta y los Seminoles vamos a ver si en algunos años no llega alguna tribu alienígena del espacio y pide que por favor Orbit, mascota de los Astros de Houston, pase a ser con otro nombre, porque se van a sentir ofendidos todos los que se encuentren en la órbita de la Tierra, pero bueno. Pasa mucho por el tema y el contexto, Juan Pablo. La verdad es que de acuerdo. Yo creo que en un momento, no sé, un momento complicado con tema COVID, con tema de el conflicto de la política externa y política interna que tiene Estados Unidos, con esas relaciones de poder de Donald Trump, por allá también aparece la bomba que detona todo, que es la muerte de George Floyd. Yo creo que si hubiera sido en otro momento, esto no hubiera pasado y se hubiera alargado más la discusión. Ahora es cuando todo pasa por un tema mercantil. Yo siento que son las mismas empresas que quieren quedar bien con un gran sector de la sociedad norteamericana que está en contra del maltrato, en contra de la gente de raza negra. Yo creo que no era la manera. Hay mejores maneras de promover la igualdad de razas en Estados Unidos. Sí, porque en este caso no existe tal maltrato, pero bueno. Claro. No tiene nada que hacer la gente ya, perdónenme. No tiene nada. Están buscando en qué entretenerse. Para terminar, señor Arias, dígame. Pejerlagartos de Tabasco, ¿cómo lo oye usted? Los ofensivos, Juan Pablo Capetillo. ¿Por qué, señor? No, ¿por qué? Mira, a final de cuentas es como te digo, es una parte característica del Estado. Se vale hablar de partes características, de algo que enaltece tu cultura, de algún guerrero, de una cultura étnica, siempre y cuando cómo tomes las cosas, ¿no? Si estás burlando de algún modo de, no sé, el Pejerlagarto de Tabasco, evidentemente la gente va a saltar, pero si le vas a poner el nombre al equipo que va a representar, no sé, si lo quieres usar en el fútbol. No, en vez de los Olmecas, a lo que me refiero es que quitar los Olmecas para que no se ofendan y ponerle Pejerlagartos o plataneros. No, pero es distinto, o sea, por eso te digo. El tema de la identidad, ahora va a ser un problemón conseguirle otro nombre a los Pieles Rojas de Washington cuando ya la gente se ha asociado con este equipo. Por ahí sugerían los Warriors que, no, la verdad es que ahí... Sobre todo porque es la misma afición que iría con toda la merchandising que ya tenía. No es un cambio. Y ojo. Es un equipo que se cambia de ciudad. Es un equipo que permanece en el mismo estadio, en la misma ciudad, con los mismos jugadores, con el mismo dueño. Y ojo, no son los Titanes de Tennessee. No son los Hornets de Charlotte, que son equipos nuevos. Son los Pieles Rojas de Washington, probablemente me atrevo a decir, uno de los 5 equipos con más historia en la NFL. Y los Jefes de Kansas City, jugadores de participantes, actuales campeones y participantes del primer Super Bowl de la historia en contra de los Green Bay Packers. Entonces, se están metidos con equipos de mucha tradición, como decías. Entonces, yo no estoy para nada de acuerdo. Creo que es una tontería. Yo creo, Juan Pablo, en fin, cada quien en su mundo. Sí, Juan Carlos, nada más para finalizar y para darle al traste al punto, creo que se pierde también una gran oportunidad al cambiarle el nombre al equipo de Washington, porque precisamente si estaba el equipo caracterizado con una raza étnica, estaban identificados con los Pieles Rojas, pues desde ahí se pudo haber iniciado una campaña para promover la igualdad, para promover también el empoderamiento de las distintas culturas y grupos étnicos de Estados Unidos, por supuesto, de fortalecer la lucha en contra del racismo, en fin, por términos malentendidos, por gente que no termina de entender el tema del racismo y el tema de cómo brindar las mismas oportunidades a todos en Estados Unidos.
pues se pierde esta gran oportunidad. Lo manejaron mal. Yo también, para finalizar, un último comentario, creo que entonces se está encaminando a no tener una identidad en el deporte y representar únicamente a tu ciudad o a un estado y que sea simplemente Washington, Dallas, Baltimore, Atlanta, Yucatán. Sí, porque no sabemos cuándo los de Animal Planet, perdón, van a empezar a quejarse porque un equipo se llama los tiburones o se los llama los halcones o se llama las águilas, ¿no? Entonces yo cada vez me preocupa un poco más esto. Yo creo que Redskins es algo que enaltece mucho Y a la cuidado, tribu. Juan Pablo, te estás arriesgando porque estás comparando una raza con un animal. Entonces, ahí también puede haber gente que se ofenda y va a haber un problema. Entonces, también hay muchas por donde. Oye, Martín, hay gente que hoy por hoy a los animales los pone muy por encima de otras cosas, ¿eh? Nada más. De los seres humanos, claro que sí. No es mi caso, pero nada más le comento que ya ni sé para dónde irme. Pero bueno, muchísimas gracias por este debate. La verdad es que un tema bien complicado en el deporte y que va a traer muchos cambios esta temporada para varios equipos. Y ya veremos cómo acaban los Jefes, los Indios, los Bravos, los Redskins, todos estos equipos que enaltecían para mí un poco la historia americana. Se perdió la cordura. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un gusto que nos hayan acompañado. Esto fue Terreno de Juego. Quédese en casa, acuérdese, quédese en casa, no salga. Están complicadas las cosas en la calle, están fuertes las infecciones, están llenos los hospitales. Ayúdenos, ayúdense y quédense en casa. Gracias.